Así es, Cristian, y ya está el arzobispo preparado. Agradecido por la presencia aquí, pero bueno, destacando fundamentalmente que se ha preparado el lugar para recibir a los medios, pero también con una imagen del Papa Francisco, justamente quien va a recordar Pulgari en sus palabras. Vamos a compartir las palabras de Monseñor, que ya esta mañana ha arribado justamente luego de esta noticia. Vamos a escucharlo a Pulgari. Bueno, les agradezco que estén presentes, ¿no? Es una noticia que nos sorprendió a todos. Es verdad que sabíamos que el Papa estaba delicado, pero últimamente todos los partes estaban mejor y lo veíamos al Papa participar como él podía, como él mismo dijo en las últimas celebraciones de Semana Santa. Aparecía por lo menos al final, hizo la visita a la cárcel y ayer también apareció, dio la bendición Urbi et Orbi, que es la bendición propia de Pascua, y después paseó con el Papa móvil entre la gente saludando. Así que nos sorprendió bastante esta mañana cuando a las 5 de la mañana me llaman de Roma y que es muerto el Papa, ¿no? ¿Cómo le parece que va a ser recordado el Papa Francisco? Me animaría a decir que va a ser recordado como el Papa de los gestos. Él hablaba mucho con gestos. Te pongo dos ejemplos distintos. Uno, cuando apenas fue elegido Papa, una de las primeras salidas fue a Lampedusa, por todo el tema de los inmigrantes, ¿no? Él decía que el Mediterráneo se había convertido en un cementerio de los inmigrantes. Y el otro gesto que creo que se le va a quedar para la historia es en plena pandemia, no sé si se acuerdan, cuando estaba todo parado, el Papa solo en la Plaza San Pedro, enorme, bueno, la Plaza San Pedro, sola su figura, rezando a un Cristo que tenía fama de haber parado otra epidemia hace miles de años, y rezando por todo el mundo, ¿no? Arzobispo, ¿de qué manera la Iglesia local va a acompañar este proceso de duelo? ¿Qué es lo que ha decidido? Sí, a ver, estamos un poquito sorprendidos todos, ¿no? Estamos esperando un poco que la cronología que va a ser la Santa Sede. Desde ya pedimos que en todas las parroquias se pusiera la imagen del Papa, que ya se celebrarán misas, y cuando sepamos cuándo va a ser el entierro, haremos un funeral acá en la catedral. ¿Van a estar abiertas las parroquias? Sí. ¿Qué opina de que no haya podido venir a la Argentina el Papa? Y nos va a quedar como una tristeza grande a los argentinos y también una cierta responsabilidad de los argentinos. En ese sentido, ¿qué es lo que cree que ha aportado por su nacionalidad, por ser un Papa argentino, un Papa latino, algo que ha sido distinto para la historia de la Iglesia Católica? El modo de ser latinoamericano. El Bergoglio, con el cardenal Bergoglio, tuvo mucho que ver con un documento de Aparecida, una reunión de obispos que hubo en Brasil. El redactor fue el cardenal Bergoglio en ese momento. Y él en ese documento de Aparecida, la Iglesia argentina, la Iglesia latinoamericana, tiene como propuesta para los cristianos ser más discípulos misioneros. Cuando él es Papa, su primera encíclica, Evangelium Gaudium, prácticamente lleva eso que es propio de Latinoamérica al mundo entero. Por ejemplo, es algo muy nuestro, la religiosidad popular, ¿no? La peregrinación a Luján, la de acá a la Loma. Eso en Europa no es tan común. Todo ese espíritu el Papa lo llevó al mundo entero, ¿no? En lo personal, ¿qué espera o qué desea para el Papa que viene? Lo que Dios quiera. Es muy pronto para pensar, ¿no? Aparte, bueno, ustedes saben que el Papa nombró muchos cardenales nuevos y cardenales de toda parte del mundo. Antes los cardenales fundamentalmente eran de Europa. Así que hay un montón de cardenales que somos para nosotros totalmente desconocidos. ¿Pero qué tiene que tener un Papa, cree usted, en esta época y sobre todo después del camino que marcó Bergoglio? Y el Papa se ha hecho la voz de los que no tienen voces. Tanto Juan Pablo II, Benedicto y mucho más Francisco, ¿no? Fíjate que la insistencia, es el único que insiste con el fin de la guerra, por ejemplo, ¿no? Con toda esta violencia del trato de personas, de los inmigrantes, que en Europa es un problema gravísimo. Es un poco la autoridad moral que se levanta la voz permanentemente. Entonces creo que el Papa que viene tendrá que seguir ese camino, ¿no? En lo personal, ¿le dolieron algunas críticas que recibió el Papa, sobre todo por parte del presidente Javier Milei? Bueno, toda crítica al Papa... A ver, para los cristianos el Papa, más allá de las personas, es el representante de Cristo, ¿no? Y nosotros lo miramos. ¿Por qué la Iglesia este tiempo hace un duelo largo? Porque murió el Padre. Es una muerte del Padre. Como siempre, como los que tenemos fe, toda crítica desubicada, injusta, nos duele. No como si sacan a tu Padre. Usted visitó Roma en 2019, tengo entendido. ¿Qué impresión le dejó esta visita a Roma y una reunión con el Papa? Bueno, en ese momento el Papa estaba bastante pleno, estaba mucho mejor de salud. No, fue muy linda, muy cordial.
nos reunimos, que el Papa tenía mucho trabajo, entonces normalmente la reunión es personal con el Papa, pero acá entramos unos 10 obispos más o menos, de la zona litoral de Argentina y de otro lugar. No, fue una reunión muy cordial, como es él, muy con sus chistes, sus alegrías, y nos habló con mucha claridad de la situación de la Argentina. Le dolía mucho el tema de educación, nos habló sobre la educación, nos habló sobre las vocaciones, ¿no? Y también algo que nos dijo, no hagan caso a todos los que dicen que son mis amigos. Hoy hay un sentimiento en común de muchos fieles católicos que es el del desamparo. ¿Qué le diría a los que están, como dice usted, viviendo los primeros minutos, las primeras horas del fallecimiento del Papa? Es que sabés que ese es el sentimiento que tenemos todos. Viste, como una familia cuando muere el padre siente una cierta orfandad. Hay una cosa que es muy notable. Estos días uno se siente un poco triste, ¿no? Y de hecho se han parado actividades. Y de golpe lo enterramos al Papa. Hago un paréntesis, muere en una fecha muy linda. Para los cristianos que mueren en Pascua es muy lindo, ¿no? Es un regalo de Dios. Y de golpe se elige un nuevo Papa y vamos todos a la plaza a gritar viva el Papa. ¿No? Ese misterio, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de aquella fumata blanca el momento en que fue elegido el Papa Francisco? Yo te confieso que yo había salido de la curia, estaba en casa, había estado almorzando solo y cuando salió la fumata, no sé por qué, dije, yo tengo un hermano sacerdote que es de Buenos Aires, que lo conocía mucho, y lo llamé y digo, va a ser Bergoglio, no sé por qué. No, pero me acuerdo que fue una alegría grande. Yo enseguida vine acá, y no sé si algunos estaban, pero enseguida se contó mucha gente en la plaza, de tal manera que tuvimos que abrir la catedral, celebrar misa, había una gran euforia, es un honor para Argentina. Monseñor, sobre lo que dijo anteriormente, digo, los momentos del Señor son perfectos, los tiempos. Digo, que se vaya el Papa de la tierra con un día como el de ayer. No, es un regalo, para cualquiera sería un regalo. Aparte, fíjate cómo Dios lo permitió. Yo no sé cómo se sentiría él, pero uno lo vio muy débil. Lo que se vio en televisión se lo vio muy débil. Pero como hasta el último acto que hizo fue bendecir a su pueblo, que para un pastor es lo más grande que puede hacer. ¿Va a viajar a Roma? No. ¿Alguna autoridad de la Iglesia aquí en nuestra provincia de Entre Ríos va a viajar? Seguramente viajarán algunas autoridades de la conferencia episcopal. Tienen que viajar los cardenales, porque los cardenales tienen que ir al cónclave, ¿no? Así que los cardenales argentinos tienen que viajar. Bueno, gracias. La palabra entonces de Monseñor Pulgari, luego de, esta conferencia se ha preparado aquí en el Arzobispado, con justamente la presencia de autoridades de aquí en el Arzobispado, pero sobre todo la de él, haciendo una reflexión de lo que ha dejado Santidad Francisco, como así también el recuerdo de los episodios, tanto del día en que se supo que él era el Papa, el momento que él tuvo con el Papa Francisco. De hecho, aquí a mis espaldas hay una foto donde está Pulgari saludando a Francisco, y la palabra para los miembros de la Iglesia en la ciudad y en la provincia en relación justamente a lo que representa este hecho y esta figura para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Damián. Me llama la atención, entre todas las cosas que dijo, algunas definiciones muy interesantes del Monseñor Pulgari,